Minutos pasan de la 1 de la tarde, es tiempo, les decíamos antes de ir a la tanda, de nuestra ronda de noticias. Hoy lo tenemos a Daniel Turco Márquez, hoy lo tenemos nuevamente a Gastón Achugarri. ¿Cómo están, chiquilines? ¿Cómo están tanto tiempo? Bien, y en este caso, claro, la agenda nos pasó por arriba, ¿no? Sí. Porque tenemos elecciones el próximo domingo, elecciones departamentales. Justo ayer salía, lo hablábamos también a principio del programa, pero salía una encuesta de Factum que, bueno, medio que por lo menos desde sus perspectivas no anuncia ninguna sorpresa para Montevideo. Es la última de Factum para Montevideo, que básicamente dice que Vergara va a ser el próximo intendente de Montevideo, pero tenemos un montón de lugares donde la cosa no está tan definida. Yo de hecho acá me había apartado, y perdón que me quede un poquito más larga la intro, pero Perfecto, no está Elisa, así que Sí. tengo acá la lista el mapa con cómo votaron en las últimas elecciones, dónde ganó el Frente Amplio, dónde no y demás, en las últimas elecciones nacionales, donde advertíamos también, esto no es un calco de lo que después termina pasando en las departamentales. sí, yo pensaba eso, ¿no? En las nacionales el Frente Amplio gana en una cantidad de departamentos. Ujú. No así después en el balotaje, cuando ese cambia. Es verdad. Cambia mucho, entonces, y también es muy difícil retener históricamente es ese porcentaje en las departamentales, que es distinto. Muchas veces se vota un candidato nacional y después departamentalmente la cosa cambia. Sí, es como que empiezan a ser lógicas más regionales. Más ¿no? regionales. Sí. Entonces, yo en lo que miraba un poco antes, yendo un paso antes, ¿qué votamos? Se votan dos cosas: Ujú. los gobiernos departamentales y los municipales. Sí, correcto. Estamos votando intendentes, ediles, pero a su vez alcaldes y concejales. Ujú. Digo esto porque también ha ido cambiando. Yo estaba mirando cómo ha subido el número de municipios desde que se hizo el cambio constitucional y desde que se vota de esta forma. Ya desde la última elección a esta fueron 120. Esto chequenlo porque no sé, va de memoria. No, pero vale, lo pueden vale el chequear, dato, lo pueden vale el chequear. dato. 125 y ahora hay como 136 municipios. Entonces Ajá. sube mucho la cantidad de concejales, de alcaldes. Y ha sido yo, por lo menos, creo que después no se refleja en si van a votar, se va a votar, no, pero yo lo he visto más activo. Las campañas de los alcaldes antes no se veían, claro. Y ahora sí. Claro, como por lo parte de menos la yo descentralización han visto, sí, la campaña en general estuvo quieta, en el interior no. En el interior parece, sobre todo en redes, se han movido muchos más, esta dinámica nueva, pero acá en Montevideo estuvo bastante quieta la campaña. Pero lo que hablaba eso, que de alcalde sí he visto De alcalde spots, sí, totalmente. que es un cambio, ¿no? Sobre todo en redes sociales, no he visto spots pintorescos. Igual creo que la info, Gato, la data que uno accede, sigue estando muy centralizada, ¿no? El número de encuestas está muy concentrado solo en Montevideo, los candidatos, la campaña, etcétera. Hasta me parece importante este dato, de encuestadoras de qué entienden los ciudadanos, particularmente de Montevideo, porque falta info del interior, entienden que son los principales problemas que debe atender la intendencia. Ahí ya sabemos, son muy explícitos: la recolección de residuos, cosas propias del cometido de la intendencia, que han sido como el punto duro de crítica a la intendencia de Montevideo, y ha sido los puntos fuertes de campaña también de candidatos opositores y oficialistas. Sí. Entonces creo que también la info sigue estando centralizada. Hay alguna encuesta en el interior, sobre todo en las que ha estado más disputado, pero inclusive cuando hay más de una encuesta, la diferencia entre una encuestadora y la otra es amplia. Entonces me parece que ahí es como interesante que todavía están en algunos departamentos abierto el panorama, todavía no está cerrado, y hay en algunas que se sabe porque históricamente son de un sello político. Yo ¿no? los agrupé en 4 bloques. Ahí va, dale. Que son las que a mi parecer son las seguras: Montevideo, Canelones, Rivera, Maldonado. Sí, No, correcto. Que son las seguras que tienen Seguras, una definición. las encuestas son Frente Amplio, me dijiste Rivera, Colorado. y Partido Nacional. Partido La Nacional. que ya las diferencias son tan grandes que no va a haber una sorpresa. Sí. Pero están perdón, no son las únicas, porque después En Canelones se daba la particularidad, igual que en Montevideo, de que es donde se vota, donde vota la coalición bajo un mismo lema. sí, en 3 departamentos. Sí, Salto también. Salto Sí. también.
que bueno, eso también es uno de los temas para mí que tienen estas elecciones, que van con el lema Coalición Republicana. No lo habían hecho en Salto, la verdad que, que hubo una disputa, blancos y colorados, y al final pierden Salto, creo. Sí. Y esta vez van. Sí. Y bueno, volviendo a esto de los bloques, digo que también, a ver, como que acá, que en este primer bloque que di, no solo se sabe el partido, sino que más o menos se sabe quién gana además. En un segundo bloque cerró la 33 Colonia, Tacuarembó y Flores. Sí, está definida por el Partido Nacional. Sí. No así en su puja interna. ¿Cuál de los candidatos? Claro, la lucha es interna, claro. Claro, que también que es interesante por cómo se dieron las elecciones nacionales, que también hubo como un cambio de liderazgo. Sí. Después tengo las que son favoritos del Partido Nacional, pero tienen amenaza de por lo menos que las balas están cerca. Ajá. La Valleja, Durazno, Artigas, Soriano, Florida y San José. Bueno, ahí hay dos, ahí identifiqué de dos picantes, ¿no? Artigas y Soriano. Claro. Sí, claro. Soriano, estamos viviendo el momento Besosi, claro, que las encuestas que escuché por lo menos decían que no parece que vaya a afectar a la votación. Pero la amenaza puede estar. Sí, correcto. Y después la disputa, que en verdad es esto lo interesante, que son Rocha, Salto, Río Negro y Paysandú. Lo que se habla es de un enroque. Río Negro puede llegar a pasar al Frente Amplio, y Salto tiene chances de volver a ser de la coalición en este caso. Claro, sí. En verdad va mejor Albizu que el candidato colorado, pero claro. Que esto en verdad es lo interesante de esto, es que son las intendencias que pierde el Frente Amplio cuando gana la calle Pou, ¿no? Hay 3 de esas, ¿no? Eran Paysandú, Río Negro y Rocha. Sí, sí, correcto. ¿No? Eran del Frente Amplio en el último gobierno de Tabaré Vázquez, y pasan al Partido Nacional cuando gana la calle Pou. Y esta vez están en juego de vuelta. Claro. Sí, hay un dato ahí que lo mencionamos al pasar, pero creo que es transversal o ha intentado ser un tema nacional, independientemente de lo que ocurre en cada localidad, que tiene que ver con, yo sumaría una más que ocurrió el día de ayer, si no mal recuerdo, es la votación, la media sanción del ingreso a las intendencias. Es un tema súper polémico, en muchos lugares es muy alevoso como es el ingreso a las intendencias. Entonces es algo que estuvo en el debate y que me parece súper importante que esté en el debate, y fue una señal política muy fuerte la del Partido Nacional no votándola. Entonces me parece que ahí también hay algo debatible, y sumaría el caso Artigas, un poco lo mencionaba, sale de esto, lo que está ocurriendo en Artigas de público conocimiento, ¿no? Sí. Y Besosi, ¿no? Me parece que han sido temas transversales que han intentado, o bueno, por la trascendencia del tema, se vinculan más al debate nacional de lo más grande, ¿no? Me refiero, si un candidato que está siendo juzgado o investigado por tantos delitos puede ser candidato o no. Un poco esto, lo que pasa con Valentina. Con Valentina Dos Santos. Claro, en el caso de Valentina Dos Santos es distinto. Es distinto. Es raro, ¿no? Es muy raro, porque en realidad lo que se dice desde Artigas, lo que se ha venido diciendo desde hace un montón de tiempo, es que Valentina Dos Santos va a ser la intendenta aún no siendo la intendenta. Sí. Es decir, como que de hecho se dijo así, y se dijo así en notas a la prensa, que lo que se va a hacer es crearle un cargo particular en el cual sea directora general de... Sí. Y es muy explícito, ¿no? Que va a ser la intendenta de Artigas sin haberse presentado, porque de hecho no está bajo... O sea, no tiene posibilidades de hacerlo. Claro, no se pudo presentar por decisión del Partido Nacional, ¿no? Sí. Sí, yo creo que estos temas tienen de fondo lo que se debatió ayer. Me pareció interesante el debate de ayer. Yo, antes de venir al programa, veía las notas de prensa, pero también el debate que existió. Me parece que existe una forma de argumentación, inclusive del Partido Nacional, de esto de se buscarán los mecanismos de selección. Y bueno, eso es una discusión como histórica también, ¿no? El federalismo, el centralismo, que, ¿no? De tener también la autonomía. Pero creo que empezó con un poco más de fuerza justo en el Partido Colorado, ¿no? Sí, ahora este último periodo. Entonces me parece interesante. Fue el proyecto de Peña. De Adrián Peña, sí. Entonces creo que esto también divide un poco las aguas. Me parece que... ¿Dentro del Partido Nacional también?
Sí, divide las aguas. Sí. Y bueno, yo creo que tuvieron que buscar como un argumento común, ¿no? Porque también dejaba muy expuesto este tema al Partido Nacional. A mi entender, porque se juegan muchos intereses y muchas formas de hacer política en esto. Porque recordemos, en su momento también estaba el grupo de los intendentes, ¿se acuerdan? Sí. Que pretendían salir bajo un mismo lema, buscar un candidato de los intendentes y salir como una alternativa a Luis Lacalle Pou y ¿quién era? ¿Larrañaga en ese momento? No. ¿Larrañaga ya estaba todavía? Sí, como candidato a la presidencia, digo, antes de que asumiera. Sí, puede ser, que fue en esa época. Bien, pero estaba el grupo de los intendentes por allí que estaban haciendo además fuerza. Me acuerdo que estaba seguro la intendenta de La Valleja. Y bueno, y Botana, por ejemplo, que también estuvo en esto muy, creo que actualmente es de los defensores más acérrimos de que no se meta el gobierno nacional dentro de los departamentos, no dentro de las administraciones departamentales. Hay una cosa curiosa que decía Besos los otros días, que decía que que él siente que desde Montevideo vemos los gobiernos departamentales como si se estuviera administrando un boliche y como que se estuvieran haciendo las cosas medio así nomás. No sé si comparten esa visión o no. A mí me pareció muy, muy discutible. Sí, me parece muy discutible. Me parece que hay algo hay algo de... Pero que está más permitido, porque creo que también hay algo más pero yo creo que... de formas... A ver, de formas de liderar, ¿no? Hay algo como del caudillismo que está súper fuerte. Y yo soy del interior, mi familia vive en el interior, hay algo como súper fuerte ahí. Muchos años de mi vida viví ahí. Siento que hay una forma de hacer política bien distinta. Hasta las campañas son bien distintas. Pero acá lo ves hasta en Canelones, que tampoco es que digas... la forma de hacer política de Canelones es bastante distinta a Montevideo. Sí, pero también es distinta al resto del país. Porque, por ejemplo, creo que sería muy cuestionable, a mí no se me ocurre, acá en la zona metropolitana, que un candidato haga campaña con un alfajor con su cara. No sé, pues seguramente sería... Y esas formas que son como muy, ¿no? Está bien, muy explícitas. Y también las formas que ato el ingreso a las intendencias, Gato, también acá, ¿no? Esta forma de contratar personas. Yo digo que... En Montevideo y Canelones no pasa eso. Perdón, fue muy criticado el ministro de Ganadería por haber dicho ahora hace nada, Frati, cuando dijo que que él no quería que le pasara que para que tu hijo o tu nieto ingresara a la intendencia tuvieras que ser amigo del intendente, claro, ¿no? Que esto es algo que se venía reprimiendo. Esto es lo que dice él durante un acto en Cerro Largo. Yo creo que tiene particularidades. Sí, también creo que de Montevideo sí vemos el interior también de una forma distinta, muy capital céntrica, ¿no? Sí. Creo que, y también creo que es difícil también, si vos sos montevideano, entender el interior. Eso me lo dijo una vez Armando Orsi. Claro. De Montevideo es difícil de entender cómo se hace política acá, y es verdad. Igual yo creo que eso no debería prohibirnos. No estoy diciendo que de hacer las cosas bien o mal, sí, estoy diciendo más. Sí, yo creo que igual no debería prohibirnos de señalar lo que está mal, y yo creo que hay que señalar que está mal que el ingreso a las intendencias sea por cercanía o no cercanía. Por supuesto. Hoy por hoy, igual que en el Estado en general. Igual que en el Estado en general. Pero me parece que no se mide con la misma vara. Si eso ocurriera en Montevideo y Canelones sería un escándalo. Creo que por las lógicas que tienen particulares las localidades, se ha naturalizado una forma de ingresar a una función que debería tener la misma posibilidad, o debería ingresar quien está más capacitado y no la influencia que tiene. Acá, ¿no? ¿Cómo? Un poco más mediático, más de prensa, y hay un foco mucho más grande en Montevideo y en... bueno, también por la población, ¿no? Claro, por la densidad de población. Pero igual me parece, a mí no me siento menos capacitado o lo que fuera por vivir en Montevideo de señalar lo que está mal en el interior. Que yo creo que hay una lógica de lo que se decía de los intendentes del interior, que es esto tipo, bueno, cada lugar tiene su lógica. No cada lugar tiene su lógica, y eso te permite hacerlo. No, la lógica sí la tiene. Después está la ley, ¿no? Claro, pero creo que está mal, y está bueno señalar que el ingreso a dedo... Esas dos cosas se entrelazan y no deberían, ¿no? Claro. Pero no pone a los ciudadanos en el mismo lugar de poder acceder, y quien ingresa a los lugares sea
quien esté capacitado para ese lugar, el mejor capacitado, si no sea la influencia de cercanía o no con el sector político o con la persona intendente. Bueno, Sergio Botana decía al respecto que hay algunos casos particulares, ¿no? Esgrimiendo la defensa a los ingresos de esta manera, en los cuales necesita esquivar determinada burocracia y determinadas lentitudes en los procesos para elegir gente, y que cuando necesitas una persona de confianza, necesitas una persona de confianza, y que allá las cosas son diferentes a como las vemos de acá. Esto lo tiro porque es una de las cosas que se hablaron y que, nada, yo identifico, creo que a Botana es el que se ha parado más fuerte con el discurso de que no... Claro, yo ahí le diría a Botana que más burocracia que entrar a un ente del Estado, o sea, yo trabajo en uno de los entes del Estado y es un montón, ¿no? O sea, el poder acceder, el tiempo que transcurre entre, bueno, o sea, entre un llamado, el concurso, la revisión, el tribunal, todo eso es muy engorroso, pero da garantías. Claro. Entonces, yo qué sé, cuando uno está en ese proceso de selección, que lo tuve que atravesar también, uno siente toda la vida que postergué por esperar un trabajo o estudiar o lo que tengas que hacer, y bueno, sí, seguro es más fácil que alguien te digite a dedo, pero está mal acá, está mal en Artigas, está mal en Salto. Entonces creo que ahí es como esto de los intendentes siguen utilizando esta herramienta como una forma de hacer campaña y de mantenerse en el poder, y eso está mal también. Entonces, yo me pongo muy enfático en eso porque me parece que los procesos que dan garantías son necesarios, y Uruguay en general, en reglamentaciones, etcétera, le falta mucho. Entonces, este paso de poder reglamentar el ingreso a las intendencias nos va a dar un salto en calidad de los ingresos, en transparencia sobre todo, que creo que es necesario para Uruguay. Pero es necesario para también que las reglas sean justas para todos los candidatos, para que la gente pueda acceder sin hacer trampa. Claro. Después, ¿dato color? Sí, por supuesto. Paysandú, ¿no? Que fue también donde estuvo esto, si se iba con el lema coalición republicana o no, se decidió que no, ahora está bastante peleada. Va por el intendente por reelección. Si logra la reelección sería el primero que lo logra desde Larrañaga en el 95. Hace un montón de tiempo, claro. Sí, pero es interesante. Paysandú cambia. Claro. Y aparte cambia, fue... Siempre alternancia. O sea, decir, alternancia entre partidos. Sí. Claro. Sí, pues tuvo el... Claro, sí, seguramente está pasando también algo similar capaz a lo que pasó con las elecciones nacionales, estas últimas veces en las que se hablaba de que había un pico muy chiquito de gente que básicamente es la que no está del todo afiliada a un partido y que se va moviendo en función y que terminan definiendo las elecciones, ¿no? Más allá de la masa que suele votar o que milita o está contenta con lo que ha pasado con los gobiernos. Sí. Después podemos cerrar con Montevideo, ¿no? Que también le dedicamos poco. Capaz que un dato vinculado a finalmente las elecciones y lo que se vota, creo que va a estar interesante, y es algo que seguramente traigamos para la próxima ronda, los resultados de las elecciones, efectivamente. Sí, claro. ¿Cuántas personas efectivamente votan alcalde y votan intendente? Hay una encuesta vinculada a eso, vos tenés el dato ahí. Mira, el alcalde 51 no vota, 23 no sabe y 26 vota. ¿Cómo? 51% no vota alcalde. No vota alcalde. 23 no sabe, 26 vota. Me parece interesante esto. De ese 23% es muy probable que haya un porcentaje muy alto que no vaya a votar alcalde tampoco. Exacto. Entonces me parece que es interesante. Y lo que hablamos aparte de la cantidad de alcaldes, que cómo ese número fue creciendo y a su vez es algo que después no se traduce en interés de la gente en votarlos o en averiguar quiénes son. Yo creo que es un dato que hay que estar atento al resultado, y que seguramente lo traigamos para la ronda, esto de efectivamente cuántas personas votaron alcalde, porque me parece que también hay un despliegue muy interesante e importante en cuanto a la elección, a lo que ocurre, a lo que involucra, y cuántos ciudadanos efectivamente después. Deben haber múltiples factores, pero uno es tener la información para acceder y votar, y tener la importancia o conocer la importancia de poder votar en forma descentralizada. Me parece interesante ese debate. Bueno, cerrando eso, me parece a Montevideo una elección que, a ver, yo creo que siempre está... hace 30 años que no hay Frente Amplio, entonces es una elección que no tiene cambio, pero por primera vez hubo una encuesta de intención de voto que lo arreglaron bastante. Esas cosas después hay que ver si son o no son, pero por lo menos yo creo que muestra sí que hay un descontento con la gestión municipal de Montevideo, de una intendencia que siempre la tenés ganada. Entonces no
no merma en tus votos la gestión de una intendencia que usas como plataforma política, básicamente. Claro. O como ahora a mí lo de Vergara, por ejemplo, un candidato que no tuvo los votos suficientes durante la elección para, no sé, para ser presidente. para ser presidente y para el resto de las cosas. Y bueno, y ahora Claro. tiene un resultado enorme en la intendencia. Sin embargo, hay un dato interesante que con respecto al tema, ¿no? Al tema central, que es el que se ha mostrado como preocupación más grande para los montevideanos, que es el de la basura justamente, que en una de las encuestas se reflejaba que como que el sentimiento es que no va a cambiar en función a un partido u otro partido, un candidato u otro candidato. Sí. Es decir, que por más que cambie la intendencia, el principal problema y la principal preocupación no la ven como una cosa que pudiera resolver otra administración. Eso me pareció un dato súper interesante porque también es lo que problema podría estructural entonces de la intendencia. definir. Claro, sí. Tenemos que hacer contacto con Perú para despedirnos. Lo tenemos a Gonzalo. Gonzalo, ¿estás por allí? Sí, tenemos que hacer contacto y tenemos que irnos porque ya son casi las 2. Básicamente. Qué alegría Pero ¿cómo escuchar la estás? voz del Churi. No, también la tuya, querido Turco, pero escuchar que volvió Churi, porque ya se hablaba que estaba escapado por unas deudas, que andaba en Johannesburgo con toda su familia. Bueno, en Hizo fin, un esquema Ponzi. decían eso, pero Andaba con el esquema Ponzi. que andabas en el tema de Ponzi. Bueno, para cerrar este último día, desde Cusco decidimos venir hasta acá arriba, hasta el qué mirador linda de vista. San Blas. Miren lo que es esto, no. Impresionante. Qué espectacular. Espectáculo, ¿no? Aquello que está allá son esas cúpulas son de la Catedral de Cusco, es el centro histórico, y esto es un barrio muy, muy bonito, muy famoso, que tiene unos barcitos. Miren estas terrazas de noche para tomar algo. Es sencillamente maravilloso la vista que tenés de toda la ciudad y las montañas allá en el fondo, por allá y por todo acá alrededor es donde están los centros arqueológicos de los incas acá en Cusco, y allá el Perú se ve, se alcanza a ver, no sé, en el pasto no sé, cómo está yo por cortado. lo menos no alcanzo a leer nada, pero Bueno, te creemos. allá se lee. Seguramente sí. Me creen, perfecto. Bueno, desde acá quería despedirme, ya pasa un minuto acá de las 12, ahí de las 14 se viene todo por la misma plata. Nosotros volvemos mañana. Desde Lima. Desde Lima. Probablemente el arranque va a ser del aeropuerto de Lima y desde el 9º círculo del infierno, que es el tránsito en Lima, que dicen que es una cosa exasperante. De acá que no hay autos, prácticamente que no hay smog, nos vamos a Lima. Bueno, un saludo para el Turco, para Churi, nos encontraremos la semana que viene. Abrazo grande. Y abrazo grande para todos. Abrazo. Seguimos jugando. Chau, chau.